¿Recordamos las clases? Sí. ¿Cómo nos ha olvidado? Sí. Sí, lo del maricote. Pasar, por favor. Pensamiento colectivo. Extremo, extremo, Bueno, vamos a continuar y vamos a ver los métodos tradicionales, los más comunes, de manera muy general, porque justamente también habrá sesiones en los cuales de manera específica se van a estar tratando estos temas, pero la idea es hacer un escaneo. Y podríamos recordar que para resolver conflictos, pues ustedes recuerdan que tenemos métodos adversariales y no adversariales. En los sistemas adversariales encontramos el arbitraje y el juicio, en donde hay un conflicto y una parte gana y la otra pierde. Vamos a ver más adelante algunas modalidades de arbitraje que se utilizan en otros países y que habría que explorar, por supuesto, en determinado momento, si podrían aplicarse en nuestro contexto. Y los sistemas no adversariales, ahorita identifiquemos aquí, que son los más conocidos, la negociación y la mediación y conciliación. Hay una discusión en algunas latitudes en torno a si es lo mismo o si son cuestiones diferentes. En Guanajuato, Salud, y en la mayor parte de las legislaciones de las entidades federativas se reconoce como dos métodos o mecanismos distintos, la mediación y la conciliación, por pequeñas sutilezas que ahora comentaremos. En el caso de la negociación, de la mediación y conciliación, bueno, pues se trata de sistemas no adversariales. ¿De qué se trata? De ponerse de acuerdo para lograr un determinado propósito. En la mediación y conciliación no hay acuerdo entre las partes, hay necesidad de acudir a un tercero, se pretende que ambos ganen y se ayuda a crear un clima de solidez institucional. Se promueve la sana convivencia y, por supuesto, la salud mental por un mediador que
determina los estados de conflicto, pero en base a la participación de las partes. No se buscan testigos y no es un juez. Aquí dice no determina, es decir, no determina. Se basa en el principio de ganar-ganar y lleva a crecer para las partes. Estas se revaloran y hay un reconocimiento entre cada una de ellas. ¿Cuáles son las características generales de estos sistemas y cuáles son otros sistemas que vamos a identificar? Bueno, pues vamos a ver aquí, desde esta lámina, cuáles son las características del juicio, del arbitraje, de la conciliación, de la mediación y de la negociación. Sin perjuicio de que ahora también identificamos algunos aspectos de carácter general. De entrada encontramos aquí los sistemas adversariales, heterocompositivos, el juicio y el arbitraje, y los no adversariales, autocompositivos, que puede ser de autocomposición autónoma, donde solamente intervienen las partes, los disputantes, o bien asistida porque se requiere la intervención de un tercero que facilita, que ayuda a la solución del conflicto. En cuanto a si son voluntario o no voluntario, bueno, el juicio pues no es voluntario, porque si alguien presenta una demanda, pues hay que ir, ¿no? Nadie voluntariamente decide acudir a demandar una respuesta, ¿no? Está forzado a acudir para la defensa de sus intereses. El arbitraje puede ser involuntario o voluntario, de acuerdo con las legislaciones. No solamente el Código de Comercio, sino también en algunas legislaciones está contemplado el arbitraje en nuestro país, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en materia médica está reconocido el arbitraje. Piensen ustedes que también en materia industrial está reconocido el arbitraje. Y puede ser voluntario o puede ser obligado. La conciliación puede ser involuntaria o voluntaria según la legislación, dependiendo de los países. Por ejemplo, pensemos aquí en México, que los nuevos procedimientos orales familiares contemplan una parte de conciliación obligatoria, ¿no? Es una etapa procesal. Antes de llegar a la audiencia de juicio, pues lo que se busca es que concilien, ¿no? ¿Van voluntariamente? Pues en realidad van porque la ley lo dice. En alguna legislación así está. Hay una etapa obligatoria de conciliación. Y hay un cuestionamiento cuando se dice, es que esto confronta el principio de voluntariedad, porque nos están obligando a ir para allá. Bueno, se les obliga a que vayan y cumplan con esta etapa procesal, pero ya ustedes decidirán si participan en ese procedimiento que puede ser útil. Lo que está buscando el legislador de ustedes es tratar de que los asuntos se resuelvan lo más rápido posible, ¿no? Lo mismo pasa en materia mercantil en los juicios orales, y con la peculiaridad de que es el propio juez el que trata de conciliar, ¿no? Es una situación que se ha discutido mucho, porque de pronto puede ser que si estos procedimientos son confidenciales, las partes vienen, reconocen que sí deben, y luego no llegan a ningún acuerdo, y dice el juez, bueno, pues ahora me pongo la toga, me pongo en el estrado y ya estoy contaminado porque ya sé que sí dijiste que le debes. Y eso, por supuesto, que ya genera un prejuicio en el juez que debe de evitarse. No es fácil. Sí. Exacto. Antes de la reforma, por eso, antes de la reforma, quien hacía las funciones era el auxiliar o el propio presidente. Y ya con la reforma aparece la figura de un conciliador. Exacto. Para que se mantenga libre de esa situación de la que se está hablando. Fíjense ustedes cómo puede haber mecanismos conjuntos, porque son juntas de conciliación y arbitraje. Claro, la conciliación que hacían antes, ¿cuál era? Ahora no sé hasta dónde hayan avanzado, pero la conciliación es, ¿cuánto quieres? 100. ¿Cuánto das? 5. ¿Cuánto en la mitad? Eso no es ninguna conciliación, ¿no? Y luego, oiga, pero no, siempre no, porque ya de 5 a 100, la mitad ya son, ¿cuánto? 47, 50, ¿no?
Oh, pero que no, porque no tengo dinero y que no sé. Ah, bueno, está bien. ¿Tú cuánto quieres? Bueno, pues dame 10. Y tú, pues yo doy 45. Pues vuelvan a partirla. Y ahí se la pasaban partiendo mitad. Eso no es conciliar, ¿no? Pero eso pasaba mucho en las juntas de conciliación de arbitraje, ¿no? Y, ¿todavía pasa? ¿Sí? Y ahí, ¿todavía? Yo me refería a eso, ya la nueva ley Hay una separación. ya habla de la figura de un ya Claro. deja la autoridad con esa autonomía. Claro. Y ven ustedes la gran utilidad, porque si la conciliación es voluntaria y confidencial, y ahí se reconocen muchas cosas, pues no se contamina a quien va a emitir el audio, ¿no es cierto? Por eso ahí es muy importante, vamos a ver varios mecanismos que se dan, pero que se tenga confianza en el método que se va a utilizar. ¿Cómo voy a confiar en usted si al rato va a juzgar? Pues, ¿cómo quiere usted que le diga toda la verdad si al rato va a decir, no, pero es que en realidad me confesó a mí, ¿no? Y ya lo va a no maquillar, sino lo va a argumentar ahí en la resolución y tratando de decir, bueno, es que se deriva de la confesión y no sé qué, ¿no? O de las pruebas aportadas se deriva no sé qué. Pero se presume que en la conciliación no son defectos. Por eso dice, si llegan a una regla, defectos. Si no, de hecho, un buen conciliador debe tener los dos papeles, como autoridad autónoma, para resolver el conciliador. Y ya la reforma dice, a ver, vamos a poner a la autoridad que va a levantar la audiencia, que va a ser autónoma, y al que va a conciliar, al que va a conocer la verdad de las cosas, ¿sí? Para que las partes se sientan libres de llegar a una regla. Claro, porque al final de cuentas, de lo que se trata es de dimensionar adecuadamente las características de cada método. Porque si no se convertía en una etapa procesal de trámite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reivindicar el auténtico origen de una solución rápida de un conflicto en donde hay una diferencia de poderes, donde generalmente el trabajador está no empoderado, generalmente, y el patrón empoderado, y donde a quien le interesa resolver más rápido el conflicto, por regla general, exacto, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, cuando se diseñan estos mecanismos, es decir, ponga usted a disposición de ustedes este mecanismo, concilien para que esto se resuelva y vámonos, ¿no? Claro, aquí la reflexión importante es si realmente existía una conciliación o era un mecanismo de trámite de que no se ponen de acuerdo, pues vámonos. Claro que es válido, pero que quizá la preparación del conciliador no era tal. ¿Cuál era la preparación que recibía alguien que trabajaba en una junta de conciliación y arbitraje para conciliar? En la clase de procesal, laboral, decían, pues es la etapa de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento y intervención de pruebas. En la conciliación hay que tratar de que se pongan de acuerdo. Y llegaba uno, y como dicen ahora que todavía sigue haciendo, ¿no? ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto doy? No, partan la mitad. Ahora, ¿cuánto? No, partan la mitad y partan la mitad. Y bueno, pues ¿a qué venimos? ¿No? Vamos a salvar ya, ¿no? La idea es ahí, la idea es buscar una auténtica solución donde queden satisfechas las partes. Porque en muchas ocasiones queda insatisfecha una de ellas. Y dice, es que, dice, ¿cómo? Si venía por 200 y me dieron 10. ¿Quién me engañó? Claro, claro. Eso sucede también en los algunas de las partes no quedan Atención, eso también es una cuestión que no podemos soslayar. Estamos en un proceso, primero, de reconocer que tenemos otros mecanismos alternos. Y vamos a ver otros más. Estamos buscando de que queden lo menos insatisfechos posibles, que salga más rápido, que sea ágil, que sea menos costoso. ¿Esto ayuda y cumple de alguna manera con lo que se pretende? De alguna manera. No es perfecto, pero podemos ir caminando hacia allá.
Y esto es lo que tenemos que abonar. Pero por supuesto, en el momento en que hay un conciliador que tiene más experiencia, que además también es cierto, si tiene que sacar la estadística y se avienta con una conciliación 3 días, le van a decir, oye, no, tienes 15 minutos y no, que siga. Atención, aquí también hay que hacer un estudio de costo-impacto. ¿Qué es más importante? ¿Aguantarse 1 o 2 horas más en la audiencia de conciliación? ¿O aguantarse un juicio que va a durar un procedimiento que va a durar 2, 3, 4, 5, 6 meses? A veces vale la pena decir, bueno, se pueden entender, reflexionenlo, consúltenlo y nos vemos mañana o pasado mañana. Y resulta que en 3 días el asunto se resolvió y todo el mundo satisfecho. Y no ir al procedimiento, ya, vámonos, adelante. Tenemos que ir trabajando en ello. Claro, ¿sí? Bueno. Esto me puede ocurrir. Lo ideal es que no fuera así. Fíjense ustedes cómo los juicios orales penales buscan justamente evitar esa contaminación. Por eso hay un juez de control o de garantías o como se llame, que conoce de cualquier audiencia hasta la intermedia, pero después vienen otros jueces que no conocen del asunto para evitar el prejuicio. Es decir, a ver, somos impolutos, virginales e inmaculados, ¿no? Entonces yo no sé nada, a ver las pruebas, ¿qué pasó antes? Yo no sé. ¿Cuáles son las pruebas? Y eso se pretende genere mayor objetividad y confianza en las instituciones, ¿no? Pero bueno, eso es un buen paso. Ya hay gente que por lo menos tiene mayor preparación en este mecanismo alterno. Exacto. Bueno, que el mecanismo ya estaba, ¿no? De hecho, conciliación y arbitraje. Exacto. ¿Cómo funcionaba? Terrible. Puede ir funcionando mejor con los conciliadores. ¿Alguien es conciliador de aquí de Junta de Conciliación y Arbitraje? No, pero de Junta de Conciliación. ¿No? Todavía no hay nombramientos. Bueno, ya se modificó la ley por lo menos. Pero alguien lo está haciendo. Fíjense ustedes que de hecho los procuradores hacían eso, ¿no? Trataban de conciliar. Exacto. Exacto. Al final, ¿de qué se trata? Resolvamos el conflicto rápido. Usted, trabajador, necesita seguir comiendo. Ahí está su dinero. Usted, patrón, necesita seguir produciendo. Váyase a producir, ¿no? Hay que buscar alternativas. Que ese ha sido uno de los cuestionamientos en términos de por qué no crear tribunales de trabajo reales, ¿no? Es que aquí se puede conciliar. Bueno, pero hagámoslo de manera adecuada, ¿no es cierto? Pero vean ustedes cómo tenemos las figuras. ¿Qué implica esto? Que no solamente materia laboral que de hace tiempo, sino que también ya en los nuevos tipos de juicios, el juicio de dinámico mercantil, el juicio oral mercantil, el juicio oral familiar, también están incorporando estas figuras. Además de lo que decíamos de los centros de justicia alternativa y de los mediadores de carácter privado. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, la mediación es siempre voluntaria, la negociación también es voluntaria, por supuesto. La conciliación también, por lo general, es voluntaria, excepto en situaciones en que el legislador lo ha marcado así. El juicio, el resultado del juicio es vinculante, ¿no? El arbitraje también es vinculante, aunque bueno, hay situaciones en que se puede anular cuando hay violaciones formales, pero también es vinculante. La conciliación puede ser vinculante. En el caso laboral, bueno, está la conciliación, pues es vinculante, ¿no? En el juicio de familiar, pues también, ¿no? La mediación no es vinculante, claro, salvo que se firme un convenio que sea ratificado y se eleve a categoría de cosa juzgada, que es lo que ocurre en la gran mayoría de nuestros estados. La negación no vincula, salvo también que se firme un
convenio, ¿no? ¿Por qué están así no vinculante, no vinculante, sin vinculante? Bueno, porque no es el panorama del Estado, es el panorama de lo que pasa en diferentes entidades federativas y en diferentes países. Ahorita vamos a ver unas figuras que parecen muy extrañas y quizá ustedes las habrán escuchado. Pero estas las van ustedes a revisar con todo detalle. Papel del tercero. Pues en el juicio, el juez impone. Además, no se puede elegir al juez. ¿Se puede elegir al juez? Ustedes van a decir, bueno, lo que pasa es que de pronto esperamos el turno, o si presentamos la demanda y se desecha o no se admite, pues la vuelvo a presentar y hasta que llegue a donde me toca, ¿no? Fíjense ustedes cómo reconocemos que existe una serie de prácticas que en lugar de dirigirnos por los caminos adecuados, más bien estamos buscando evitarlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a funcionar al final? Poco a poco, que funcionen adecuadamente, ¿no? El hecho de que se pueda no legitima la exclusión del deber hacer las cosas correctamente. Porque somos seres racionales, tenemos el libre albedrío y tenemos la posibilidad de decidir lo que queramos, ¿no es cierto? Claro, el ordenamiento jurídico y el Estado tienen que reaccionar. ¿Por qué es más eficaz el Estado alemán o el Estado estadounidense? Porque es el nombre correcto, Estados Unidos de América, ¿no? No es el Estado americano, ¿no es cierto? Porque son más eficaces, porque el Estado está presente y la ley se cumple. Los Estados Unidos, que también le exageran, los Estados Unidos tiene un poco menos del 1% de la población en la cárcel, ¿no? Tiene 2 millones y fracción de gentes en la cárcel. Son 320 millones de personas más o menos, ¿no? Es impresionante. Claro, también porque hay muchas cárceles. Porque hay tanta gente en las cárceles, porque hay muchas cárceles privadas. ¿Por qué hay mucha gente en las cárceles? Porque hay muchos delitos. Y esto se convierte en un estado policial, en donde hay un negocio, que son las cárceles, y entonces incrementa el tipo de delitos, y situaciones que de pronto tienen detrás una serie de explicaciones que corresponden con intereses, ¿no? Que existen en todas las latitudes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién puede delinquir? El que quiera, ¿no? ¿Debe usted delinquir? No. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Quiere usted estudiar? Sí. ¿Debe hacerlo? Sí. ¿No quiere hacerlo? ¿Debe usted pagar impuestos? No quiero pagar. ¿Se puede hacer? ¿Debe usted respetar los señalamientos? No quiero. No. La semana pasada, un juez del Tribunal Constitucional Español, sí, resulta que renunció al cargo, un juez del Tribunal Constitucional Español. Bueno, ya que cada escándalo que pasa ahora en Europa, ¿no? Este hombre iba en su moto, lo detiene el alcoholímetro, no traía casco, traía pues algunas bebidas encima, y se resistía, le hicieron doble examen, y al final, bueno, pues pasar con el médico, documentar todo. No, digo que tenía razones personales, pero que no tenía caso divulgar. Eso fue lo que dijo. Hay razones personales por las que venía así. Lo dejó la novia, quién sabe, ¿no? ¿Qué razones tenía? Uno tiene razones personales. Estaba viendo el partido, es una razón personal, ¿no? Pero vean, este hombre, además es un delito menor, y le van a seguir su procedimiento penal y ya renunció. Bueno, se le quería andar ahí. Aquí es terrible, ¿no? 3.700 pesos creo la multa, ¿no? ¿No? Entonces, al rato que hay que ir a ver el partido, mejor un taxi, porque de eso a 3.700 pesos, o el torito, que es terrible, ¿no? O sea, 36 horas que no se salva nadie de eso. Claro, el amparo y todo, pero luego hay que regresar la suspensión, pero luego hay que regresar 36 horas metidos en el torito. Esto es terrible y las hacen efectivas estas personas. Claro, alrededor también hay una mafia ahí impresionante, donde ahí llega, me comentaba una chica, y va entrando, y hay gente ahí, ¿hizo un amparo? No, ¿cómo que un amparo? Sí, 4,000 pesos el amparo. Ah, bueno, trae la suspensión, entonces llega ya con la suspensión,
llega el juzgado de distrito a ratificar la demanda y dicen, oiga, ¿y cuál ratificar? Porque hay dos demandas. ¿Cómo que dos demandas? Sí, la de su amigo, que la había promovido por ella, y la del coyote, que ahí tiene todos los datos, y luego dice, oye, saliste con mi amparo. Son cosas que pasan en la realidad. La realidad es interesante, ¿no? Debe de ocurrir. Bueno, tenemos que ir trabajando para allá. Por fortuna existimos los abogados para mejorar el mundo. Bueno, entonces, el papel del tercero es que el juez no se elige. Claro, el juez es neutral, el juez es ajeno al negocio y también debe ser imparcial. En el arbitraje también es neutral, pero aquí es posible en algunos casos elegir a los árbitros, ¿no? Puede, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio tiene ahí un cuerpo de árbitros y se pueden elegir voluntariamente. O la Comisión de Arbitraje Médico tiene ahí un cuerpo de árbitros que se pueden elegir, o en algunos casos se establece ya de manera previa quiénes son los árbitros. El árbitro, por supuesto, es neutral y es, en la conciliación el tercero es neutral y es aceptado por las partes. Generalmente, esto aquí, piénselo aquí porque ahora ya se están formando, ahora sí, los conciliadores tienen formación en gestión de conflictos, ¿no? Ya hay especialidades, maestrías, doctorados, en donde se da uno cuenta que la solución de los conflictos tiene que implicar conocimientos de carácter psicológico, sociológico, antropológico y jurídico, para solucionar, y hasta politológico también, para solucionar el conflicto. Y ustedes que algunos de los primeros solucionadores de conflictos que yo conocí eran profesores de la licenciatura de Relaciones Internacionales, porque justo se encargaban de la solución de conflictos de esa naturaleza. No fue en derecho laboral, por cierto, ¿no? Y luego ya esto ha ido bajando a todas las áreas. En la mediación, el tercero es neutral y es elegido por las partes, por regla general. En la negociación no hay ningún tercero. Es un procedimiento bidireccional, ¿no? Eso a veces lo hacemos con los abogados, ¿no? Con nuestra contraparte. Oye, ¿por qué no negociamos? ¿No? ¿Por qué no desayunamos para ponernos de acuerdo? Vamos a resolver el asunto. Bueno, si quieren venir las partes materiales y vamos a resolver solos el problema, ¿no es cierto? O entre empresarios usual, oye, pues vamos a negociar, me debes un dinero, ¿por qué no negociamos? ¿No? Es bidireccional. Grado de formalismo. El juicio tiene un altísimo grado de formalismo, ¿no? Es terrible revisar los procedimientos. Miren ustedes, es muy interesante lo que hacen los ingenieros industriales. ¿Qué hace un ingeniero industrial? Hace su diagramación del proceso, ¿no? Proceso de producción. Yo creo que los procedimientos judiciales deberían de ser hechos por ingenieros industriales. Porque lo que hacen, esa es una creencia, bueno, creencia no, digamos, es una opinión que me surgió de hace poco tiempo, porque antes ni la menor idea de lo que sea un ingeniero industrial, ¿no? Pero el ingeniero industrial lo que hace es identificar dónde comienza la producción de una mercadería y dónde termina. Tiene que ser más rápido, de calidad, de buen precio, oportuna y que genere ganancias. ¿No es cierto? Con los abogados teníamos que tener procedimientos sencillos, simples, desformalizados, ágiles y no complicarlos. Porque, claro, imagínense ustedes que nuestro derecho civil pues viene desde los romanos, ¿no? Y nuestros procedimientos civiles, con independencia de que han sido modificados, pues también vienen de hace siglos. Y lo que hoy se exige es un Estado eficaz. Resuelva los problemas y si no, permita que los particulares resuelvan, entre otras muchas cosas. Este Estado, ayúdenos a resolver nuestras necesidades y ayúdenos a resolver los conflictos de la manera más ágil. Pero los procedimientos judiciales son esencialmente formales. Cuando se creó el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se buscaba que fuera un procedimiento ágil, sencillo, rápido, tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento contencioso. Y resulta que se calca prácticamente lo que señalaba el Código de Procedimientos Civiles, se reforma el Código de Procedimientos Civiles y se adelgaza en algunos aspectos, pero el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa se retrasa y queda con la obsolescencia que traía, o los anacronismos que traía el otro. Esas son de las cosas que ocurren también, ¿no? Bueno,
el arbitraje es menos formal y bueno, aquí puede ser que las reglas estén establecidas en la ley o bien puede ser que las partes se pongan de acuerdo en ellas. La conciliación es formalizado y semiestructurado. Tiene cierto tipo de formalidades en términos de que bueno, es un procedimiento serio y tiene una estructura que debe de seguirse para poder lograr el resultado adecuado. No se trata de llegar y decir, bueno, vamos a conciliar. Eso es lo que pasa. No, a ver, vamos a conciliar. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en conciliar? No, bueno, vámonos. Eso no es una conciliación. 20, 10, ya. ¿No de acuerdo? Vámonos. Eso no es una conciliación, ¿no? Tiene que tener una mecánica adecuada que nos permita lograr resolver el conflicto. La mediación es esencialmente informal, pero también es un proceso estructurado. ¿Sí? No se trata de que esté el mediador o el conciliador y llegue a decir, ¿quiere usted resolver un conflicto? Sí, bueno, ¿quiere resolver usted? No. ¿Usted quiere resolverlo? No. Qué pena. Hasta luego, que les vaya bien. No. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema que trae? ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa? ¿No? Tienen que seguir un procedimiento que ya les van a ustedes a platicar con toda calma. ¿De acuerdo? La negociación es normalmente informal. Sin embargo, hay toda una estrategia para negociar. O sea, imaginen ustedes la negociación de un tratado internacional. Imaginen ustedes la negociación para la fusión de una empresa. O sea, hay varias obras publicadas en donde se puede desprender cuáles son las técnicas que deben de seguirse para negociar. Cosas tan sencillas. Soy negociador, quiero o tengo un problema con alguien, con otra empresa, digamos, con otro despacho, o con un grupo político diferente, o con un grupo de la comunidad, o con el vecino. Hay detalles tan simples que ya se los comentarán, como ¿dónde hay que negociar? ¿Cuál es el mejor lugar para negociar? ¿Qué características debe tener el espacio donde se va a negociar? ¿Quién debe de invitar? ¿No? ¿Quién debe de hacer la primera oferta? ¿Cuál es el límite de la primera oferta? ¿Cómo debe de reaccionarse frente a un negociador hostil o un negociador evasivo? ¿Qué tipo de mesas debemos utilizar? ¿Cómo me he visto? ¿No? Voy a negociar con mi suegra y voy vestido con la playera de... Exacto, imagínense, ¿no? Con la de León podría ser que fuera interesante, ¿no? O le regaló, mire, sé que sabe usted le gusta esto, ¿no? ¿Qué hacía Robespierre para negociar? Se enteraba de todos los gustos y disgustos de su contrario. ¿Qué comida le gustaba? Si bebía o no bebía, astuto, o realmente lo que buscaba era generar las condiciones adecuadas para que la persona se sintiera a gusto y se abriera a la negociación, ¿no? Buscar los intereses y las necesidades que le movían, estudiarlo. O sea, bueno, era astuto. Era un negociador. Vean ustedes, Kissinger es un negociador, era un negociador nato. Hasta para los tiempos, hay una anécdota, cuando estaba en discusión con los chinos, había ahí una disputa, un momento en que ya no podía avanzar, estaban en la mesa, en un momento álgido, sentados ahí, ya ven cómo se ponen unos enfrente, otros acá, y la discusión, sí, vamos a hacer, no vamos a hacer. Y dice este hombre, ¿les parece que hagamos un receso de 1 hora? Y todo el mundo, ¿cómo un receso de 1 hora? Hay que buscar el tiempo adecuado, ¿no? Para disminuir la tensión del conflicto. Sí, ¿qué les parece 1 hora? ¿Saben qué fue a hacer este ingrato? Uno pensaría, claro, fue con su cuerpo asesor ahí al cuarto de guerra de al lado. No, pues no ingrato. Este hombre lo que hizo fue a verse los... No es una mala estrategia tampoco, podría ser. Es muy probable que lo haya hecho, pero después se fue a revisar, a ver los gigantes de terracota o los soldados de terracota. El tipo estaba con el conflicto, dijo, a ver, tengo que bajarle y que los otros también le bajen. Que se preocupen, no griten, yo acá me doy una vuelta, veo aquí a los soldados de terracota, se relajó, disminuyó la tensión allá, regresa y en 1 hora cambiaron los escenarios. Ya traía otras ideas, hizo una reflexión, vuelve a replantear las cosas, las otras gentes también le bajan, se toman una botellita de agua, también se van al baño seguramente. Son cosas minúsculas, ¿no?
estos famosos libros de Fisher y de Uri, ¿no? Tengel-Sí y todo eso, que son muy interesantes y que implica toda una estrategia y que implica estilos de negociar que se los van a plantear aquí, ¿no? El negociador agresivo, ¿no? Que parece que no se puede lograr nada. El negociador elusivo, o el negociador que es un zorro, ¿no? Que nomás está observando, identificando, viendo errores. Hay distintos estilos para negociar. Entonces, esto de que no haya necesariamente una preparación previa, la verdad es que va quedando atrás, ¿no? Hay negociadores profesionales, ¿no? Hay mediadores profesionales. Y esto cada vez comienza a ser más una profesión, ¿no? Que ha sido ejercido mucho por los abogados, porque además saben derecho y es importante. Pero hay que ver al negociador, claro, en asuntos laborales, en asuntos agrarios, en asuntos civiles, pero también en asuntos comunitarios, en asuntos escolares, en asuntos internacionales, que es lo interesante. ¿De acuerdo? Bueno, por lo que hace a naturaleza del procedimiento, en el juicio, que es formal, pues hay una serie de pruebas y argumentos. En el arbitraje también hay pruebas y argumentos. En la conciliación, en realidad, de pronto se presentan algunas pruebas, pero no necesariamente, es posible. En la mediación hay una exposición libre de intereses, de argumentos y de hechos. Tanto en la conciliación como en la mediación y en la negociación, lo cierto es que hay mayor libertad de exposición de argumentos. Hay mayor posibilidad de hablar. Y ustedes como los jueces están apresurados, apremiados. Pero cuando va uno con un mediador, con un conciliador, bueno, salvo estas cosas, pero la idea es que haya un poco de más tiempo. Vamos a ver una figura del alquiler de juez, que no está en nuestro caso, pero en nuestro país, pero que es muy interesante. Imagínense tener un juez para nosotros, para un asunto, que bueno, ¿no? Valdría la pena. Vamos a ver cómo se maneja, que parece medio extraño, ¿no? Digamos con un juez privado. Pero no habría que descartar algunas figuras que aparecen en otros países. Bueno, por el resultado, bueno, la decisión del juez está basada en la ley, en el derecho y en los precedentes, ¿no? En el arbitraje está basada, bueno, dependiendo del tipo de arbitraje. Puede ser un arbitraje legal o puede ser un arbitraje de equidad. En la conciliación está basado en principios, también en el acuerdo entre las partes. En la mediación es un acuerdo aceptado por las partes y la negociación también. Sobre si es privado o público, pues el juicio es público. Hay una proscripción de juicios privados. ¿Se violenta el principio de publicidad cuando hay audiencias públicas ahora con los juicios orales? No, porque se salvaguardan cierto tipo de derechos, ¿no? La regla es la publicidad de los juicios orales. Claro, pero en cierto tipo de situaciones el interés público exige que los juicios sean reservados. ¿De acuerdo? En el arbitraje es privado, en algunos casos es institucional. En la conciliación puede ser público o privado, ¿no? La mediación también puede ser pública o privada. ¿Por qué? Porque ya hay centros especiales, ¿de acuerdo? Y la negociación, por regla general, es pública. Vamos a ver diferentes, eso no lo vamos a ver, en relación a conflictos, porque el tiempo se nos va. Vamos a ver mecanismos alternativos. La negociación, la vamos a ver así, es una visión general de diferentes mecanismos, ¿de acuerdo? La negociación, que significa no ocioso, tratando con las personas. Es un proceso, la negociación es un proceso de comunicación entre personas o grupos que les permiten tomar decisiones sobre uno o más temas o problemas que los vinculan. Negociar es ponerse de acuerdo. Negociar implica un procedimiento a través del cual dos personas o dos grupos o dos facciones concurren para dialogar y para obtener un resultado común, ¿de acuerdo? O para resolver un conflicto, o para realizar una actividad que les concierne a ambos. Es esencialmente un proceso de comunicación y se busca con la negociación llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Eso es lo adecuado. Cuando se negocia, hay distintos métodos de negociación que ya ustedes verán en las siguientes sesiones, pero lo que hay que buscar es la mayor satisfacción para los intervinientes
en una negociación. Porque a veces llegamos a negociar perdiendo todo, ¿no? Hay también toda una aplicación de la teoría de juegos en términos de cómo negociar, ¿no? En la negociación también hay que estar preparado, porque esto es estar, lo que decíamos, vigilando cómo interviene el otro jugador. Todo el mundo ha jugado dominó, ¿sí? O cartas. ¿Y qué es lo que hacen? Es un juego de tiradas sucesivas, ¿no? También puede haber un juego de tiradas simultáneas que queda al azar, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama este juego en donde se sacan 2 cartas al momento y gana el que tiene la más grande, ¿no? Es una jugada simultánea. Pero generalmente en los juegos, el adversario, miren ustedes, un juego es una actividad en donde el resultado de la propia acción depende de la acción del otro, ¿no? Como el fútbol. Se arma todo una estrategia, vamos a ganar, 4-3-3, son los mejores, están preparados, motivados, psicólogos y todo. Y de pronto empieza una estrategia de juego y resulta que se pierde. ¿Por qué? Porque también dependemos de la forma como se juega el otro. Hay que conocerlo, por supuesto. O cuando están jugando dominó, hay gente experta en dominó, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, se me hace medio aburrido. Está revisando, sí, ya salieron 3 ahí, 4 allá, y yo no sé qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está analizando el conflicto. ¿Qué conflicto tengo aquí? Que yo quiero ganar, ¿no? Son tiradas sucesivas. Tú tiras de una manera y yo reacciono de otra manera. Eso puede ocurrir en la negociación. Tengo que saber cuáles son tus fichas o tus cartas y cuáles son las mías. Si conozco el juego, puedo tener posibilidades de ganar, posibilidades, pero no depende de mi decisión. Exactamente. Puede ser de tu equivocación, de la inexperiencia o de mi pericia, ¿no? El buen negociador lo que busca es conocer a la contraparte y buscar alternativas que sean mutuamente satisfactorias. Aquí lo interesante es tener juegos de suma positiva, ganar, ganar, porque tenemos juegos de suma cero, es donde tú ganas todo y yo pierdo todo, ¿no? Juegos de suma negativa, tú y yo perdemos todo, terrible, eso es lo peor. Hay negociaciones malas, todo el mundo pierde, ¿no? Y juegos de suma positiva, tú ganas y eso es lo que hay que buscar en este tipo de mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Ahora, a veces nos gana el afán de la celeridad, es decir, ya lo resolví y no importa que no haya ganado lo suficiente, pero el asunto ya salió, ¿no es cierto? Que un buen pleito, ¿no? ¿Qué implica? Que estamos acudiendo a privilegiar el arreglo. El asunto es que ahí podríamos tener, más vale arreglarnos la mejor manera posible que tener un pleito desgastante, ¿no? Porque cuando este refrán aparece, no había un profundo conocimiento de los mecanismos alternos. Y ahora lo que tendríamos que buscar con los mecanismos alternos es justamente el mejor de los arreglos. El mejor de los arreglos. Claro, si entendemos todo lo que hay detrás del conflicto. Y no nos guiamos solamente por esta tradición juridificada del conflicto que nos formaliza y que nos dice de pronto hay que sacarlo porque es un asunto menos y cobramos más rápido. Claro, que sí puede ser, pero al final podemos encontrar alternativas. Y la negociación es útil, ¿no? Crear algo nuevo que las partes no pueden lograr por separado. Resuelven un problema, una disputa y se llega a un acuerdo. La negociación es recomendable y lo hacemos todos los días, ¿no? Bueno, la conciliación es un proceso de comunicación que se dirige a facilitar la solución de un conflicto a través de la intervención de un tercero neutral que tiene la posibilidad de presentar propuestas. Conciliar es avenir, ¿no? Acercar, aproximar. La peculiaridad de la conciliación es que existe un tercero neutral e imparcial que no tiene interés en el asunto, que debe de conocerlo, enterarse lo más posible del problema, del conflicto, y les presenta propuestas de solución.
¿Qué es lo que hace el conciliador de las juntas que hacía? Hacía su propuesta. ¿Y cuál era su propuesta? Partan la mitad. Partan la mitad, partan la mitad, partan la mitad. Era un conciliador impresionante, ¿no? Dice, hice mi trabajo, hice propuestas de solución. Ah, bueno, además, eso es cierto, ¿no? Es un procedimiento de carácter voluntario por regla general, salvo los casos que hemos mencionado que se ha convertido en etapas procesales. Pero la característica de la conciliación es que este tercero neutral, ajeno al conflicto, presenta propuestas. Si ustedes no pueden llegar a un acuerdo, miren, yo les propongo esto. Y vamos a ver algunas variantes interesantes que se presentan en otros lugares. La mediación. La mediación, eso es tan importante, los temas de solución de controversias por mecanismos alternativos, que hay instrumentos internacionales. La Unión Europea ha hecho un estudio profundo sobre los mecanismos más adecuados que están recomendándose para agilizar la justicia y destrabarla. La ONU tiene también varios instrumentos, incluso tiene un servicio de mediación y de ombudsman o de ombudsperson, como veremos también ahora, para resolver conflictos. De hecho, esta es una definición que aparece en la página de la ONU, ¿no? La mediación es un proceso voluntario, ¿no? Esto es importantísimo. Reconocer el poder del ciudadano, el poder de las partes, el poder de las colectividades, el poder de los estados, que se lleva a cabo con carácter confidencial. Algo que debe de garantizarse a quienes acuden a un procedimiento de mediación y de conciliación es que todo queda allí. Lo que pasa en Las Vegas se queda. Aunque ahora ya lo decimos siempre que salimos a cualquier lugar, ¿no? Vamos a Guanajuato. Lo que pasa en Guanajuato se queda. Lo que pasa en San Miguel se queda. Eso me parece muy bien porque va a tono con la globalización, ¿no? Bueno, entonces, pero lo importante es que es confidencial, ¿no? Se tiene la fe en que todo lo que se dice ahí, todo lo que ocurre ahí no va a trascender. Si no se llega a un acuerdo, esto no va a surgir en un juicio, no va a ser algo pernicioso, no va a ser algo que me afecte. Este es un pilar, es un basamento fundamental, esencial de la mediación, en el que una persona sin intereses creados es un tercero neutral, es un tercero imparcial. Esto ocurre en materia de conflictos entre los estados, ¿no? El Papa lo llaman y hay un conflicto ahí entre chilenos y peruanos o chilenos y argentinos, viene el Papa, a ver, pónganse de acuerdo. Bueno, no vino el Papa, vino un cardenal, no, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Miren ustedes, persínense primero pues, y luego ya hablemos y todo, ¿no? O el caso de la solución del conflicto egipcio-israelí, ¿no? Israelí, en donde llaman a Campo David, a Yasser Arafat y al presidente de Israel, Estados Unidos, y si mal no recuerdo fue el presidente, el dueño de la hacienda cacahuatera, ¿cómo se llamaba? Jimmy Carter, ¿no? Y llega y dice, oye, vamos a mediar, ¿no? Vengan a ver, ¿cuál es el problema? Vamos a buscar un acuerdo. Yo soy un tercero imparcial, los Estados Unidos siempre son terceros neutrales e imparciales, ¿no es cierto? De eso no tiene uno duda. Bueno, pues se supone que no tiene intereses creados y que recibe formación necesaria, eso dice la ONU, a la que se denomina el mediador. El tercero es un mediador, es el que está en medio, el que interpreta las intenciones, las pretensiones y las aclara. Si no se me acuerda, bueno, acuérdenme porque no lo puse, de comentar lo del embellecedor de contratos, ¿no? Pues sí, sí. Confiabilidad. Sí. ¿Sí? Y las partes deben de quedar satisfactoriamente las dos. Eso esperamos. Así es. Entonces, de acuerdo a los dos conceptos que usted nos acaba de dar, pareciera lo mismo. Lo que por ahí en una tesis dice la Suprema Corte es que mediación y conciliación, la diferencia que lo hace de uno y de otro es que la conciliación, como ya vimos o ya lo escuchamos varias veces, trata de avenir a las partes, un tercero ajeno. Y en la mediación, ese tercero ajeno que está en la conciliación
va a tratar de mediar en la cuestión que se pretende, el objetivo. A ver, es Sí. justo lo que voy a decir a continuación, ¿no? Para establecer la diferencia. El mediador presta ayuda a las partes para llegar a un acuerdo negociado en relación con una controversia o diferencia y en el que son las propias partes las que están en control de la decisión de sacar la cuestión y los términos de cualquier solución. La diferencia precisa, de acuerdo con esta idea, es que en la mediación y la conciliación tenemos un tercero y las partes interesadas. ¿Qué diferencia hay? El que la mediación, el tercero, facilita la comunicación entre las partes para que se pongan de acuerdo entre ellas. La solución sale de las partes, ¿de acuerdo? Y en la conciliación, el tercero puede presentar propuestas. El mediador no presenta propuestas de solución. El conciliador sí presenta propuestas. El mediador es, valga la expresión, decía un profesor argentino, Rubén Calcaterra, de pronto el mediador, con lo que no está de acuerdo él y yo, dice, de pronto el mediador es como el semáforo. ¿Qué tiene usted que decir? Ya. Ahora usted qué tiene que decir. ¿Qué propone usted? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Y está de acuerdo con eso? No. ¿Usted qué sugiere? ¿Cómo se siente? Dice el mediador, es un semáforo, no puede ser, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones, estos mecanismos se dan secuenciados. El mediador primero lo que hace es dejar que las partes sean las creadoras de la solución. Y si el conciliador lo que hace es, oigan, bueno, ya escuchándolos, yo les propongo esto. Ya no es el semáforo. Esa tesis va encaminada en materia laboral. Dice, para no confundir, porque pareciera que confundimos la conciliación, la mediación y la negociación como sinónimos. Y ya vimos que no, que la negociación no necesariamente se requiere de un tercero. Las partes se ponen de acuerdo, así dice la tesis. Y dice, y en la mediación y en la conciliación, dice, hay que entender los intereses de patrón y trabajador. El conciliador va a tratar primeramente de evitar el conflicto, a venir a las partes, ¿sí?